Biblioteca ID ahora con este tema que se llama censos. ¿Cuáles censos? Pues los que ordena el creador. ¿Cómo viene siendo esto? Bien, vamos a ver este tema bastante importante que nos habla acerca de los censos. Y un censo, ¿cómo se define? Pues dice que es una lista oficial, es decir, que la hace el gobierno, de los habitantes de una población o de un estado, con indicación de sus condiciones sociales, económicas y muchas cosas más. En México, por ejemplo, el censo de población se realiza cada 10 años. Y pues de esto vamos a hablar en este tema que está vinculado con el tema de los primogénitos, que corresponde con el mandamiento número 20. Aquí es interesante hacer notar que eh, hay un estudio que estamos realizando, eh, haciendo un recuento de los mandamientos que contabilizó Maimónides. Entonces, aquí tenemos una nota y dice, siguiendo un escrupuloso análisis y apegados al principio planteado por Maimónides, y él establece lo siguiente, que cada indicación, cada ordenanza o bien cada instrucción del Eterno corresponderá para él un mandamiento, una ordenanza. Y por eso su contabilidad que realiza Ramban o Maimónides. Entonces tenemos aquí que el mandamiento 20 es producto de la secuencia de los anteriores mandamientos antes estudiados, y el número 613 que contabiliza totalmente Maimónides, y dice aquí podría pensarse que ya quedó afectado al descontar el mandamiento número 3 porque no es un mandamiento realmente sino una tradición, y para que lo corrobores te invitamos a ver el mandamiento número 3. Entonces por eso nuestra contabilidad ya se está afectando, ya llevamos un desfase importante. Entonces tenemos aquí que eh, va a haber dos posibilidades al final de este trabajo. Una posibilidad es que es posible que nos salgan menos mandamientos, o también es posible que nos salgan más. ¿De qué dependerá? Pues vamos a ir desglosando este tema tan importante de los 613 mandamientos. Y dice, lo primordial aquí en todo caso será es que nos ocupemos y nos fascinemos por el estudio de la palabra del Eterno. Acuérdate que hay una bendición ya de hecho aquí, y dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debe ser un tema primordial en la familia, en el trabajo, en el camino. Entonces, ya nos estamos refiriendo aquí que en el tema de los primogénitos ya tenemos un desfase, ya que en la contabilidad de Ramban, este mandamiento corresponde, para nosotros es el número 20, pero para Ramban es el número 18. ¿Cómo es esto? Pues referente a los primogénitos nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Éxodo 13:2 se habla de santifícame los primogénitos, ¿estás de acuerdo? Seguimos leyendo el capítulo 13 y nos encontramos aquí que dice tener memoria del día de la salida de Egipto. ¿Sí? Otro sería comer 7 días panes y levadura en Éxodo 13:6. Así en el 13:8 es otro mandamiento, es platicarles a los hijos sobre los acontecimientos ocurridos. 13:12 es otra indicación y es dedicar al Señor todo primogénito de género masculino. 13:13, fíjate cómo va, porque en el 13:11, si tú 13:9, 13:10, 13:11 es acerca de esa plática de los hijos, de los acontecimientos de la Pascua, de la salida de Egipto, todo lo demás. En el 13:12 pues es dedicar al Señor todo primogénito. El 13:13 es el burrito se rescata, si así lo deseas, se redime con un cordero o bien se habrá de degollar, ¿sí?
Solamente que aquí nos encontramos con un pequeño detalle, que en el 13:13 también se habla de rescatar o redimir al primogénito humano, ¿sí? Muy bien, entonces, si hacemos un recuento de los mandamientos que ya hemos estudiado, el 13:3 ya está repetido con el mandamiento 16, ya se habló de eso ahí. El 13:6, que es comer 7 días panes y levadura, ya lo tratamos en el mandamiento 13, ¿sí? En el platicarles a los hijos de los acontecimientos está en el mandamiento 17. Es que en el mandamiento 17 se habla de platicarles de la Pascua y aquí dice, no, es que es aquí platicarles de los panes y levadura, pero todo es del mismo tema, ¿sí? Aquí el 13:12 está repetido en el mandamiento eh, número 20, que es el que vamos a abordar precisamente aquí, que es el 20, en el 13:2. Entonces, aquí el 13:12 nos remitimos al 13:2, si te das cuenta. Y enseguida de ese el mandamiento 21 vendrá a ser el 13:13 de Éxodo y el 22:13 también del redimir al humano, que lo estudiaremos en su momento correspondiente en esta secuencia de mandamientos. Pues bien, así va la tablita que llevamos. Mira, el del 4 al 19 fue el que tratamos de la Pascua, de Éxodo 12, 2 al 49, referente a la Pascua. Y aquí está este mandamiento que estamos tratando, que es el 20 en orden secuencial a lo que llevamos, y Ramán es el 18 y trata de los primogénitos. Este mandamiento, de hecho, ya lo estudiamos hace un tiempo, pero quisimos actualizarlo debido a la cotización del peso, que es bastante importante ese dato que vamos a darte. Dice el 13:2, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto lo dice el Eterno. Nos encontramos aquí en esta palabrita cuando nos está hablando del primogénito, con esta palabra que es Becor. Becor es un tetragramatón, 4 consonantes, es una Bet, una Kaf o Jaf, una Bab y una Resh, ¿sí? Y puede significar primero, o jefe, o primogénito, primicia, mayor, primogenitura o bien hijo mayor. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Nos dice, en la sociedad israelita el primogénito de una familia era considerado de una manera especial, confiriéndosele ciertos privilegios en la vida social, especialmente en materia hereditaria. Es decir, si tú eres el primogénito, el primer nacido, pues siendo parte de ese tiempo del pueblo de Israel, pues tenías derecho a más cosas que un hijo que no era primogénito. Entonces dice aquí, Jacob, dijo a Rubén, muy importantemente, acuérdate que él nació primero, dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, de acuerdo con Génesis 49:3. Esa manera de pensar hacía que se otorgara al primogénito ese papel de preponderancia en la familia después del padre. El derecho a la primogenitura fue lo que vendió Esaú. Es lo que vamos a remarcar en este tema. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué hizo? Pues es que él tenía un derecho a primogenitura. ¿Quién? Esaú. ¿Y qué hizo con ese derecho? Pues fíjate lo que pasó. Entonces tenemos que dice el texto en Génesis 25:29, y guisó Jacob un potaje, y volviéndose Esaú del campo cansado, ya lo hacía mucho tiempo antes, salir de casa y regresaba cansado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues aquí nos vamos a encontrar que potaje, ¿qué es el potaje? Pues aquí vamos a ver esta palabra hebrea que es nasit, y significa algo hervido, o una sopita, guisado, un potaje, o bien simplemente una vianda, una comida, ¿sí? Entonces aquí en esta lámina nos encontramos que Esaú a Jacob, tomamos esta versión actualizada, y le gritó
Esaú a Jacob: me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Fíjate la expresión, ¿eh? A mí no me salió tan bien como quizás seguramente a Esaú, ¿no? Pero ¿qué estaba cocinando Jacob? Pues dice, según el texto, algunas versiones, dice que eran lentejas rojas. Aquí, al menos en México, siempre las conocemos de este colorcito como cafecito, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver aquí que buscándole ahí en el internet, pues es que en otras partes del mundo hay de otros colores, ¿sí? Mira, hay verde fuerte, cafecitas como las que comemos aquí, café clarito, amarillo, naranja, otro café, pero buscándole más, sí nos encontramos con lentejas efectivamente rojas, ¿sí? Y es que aquí nos encontramos en Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y levantóse y fuese. Y dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sí? ¿Qué detalle, ¿no? Lo equivalente a una comida corrida sería en todo caso. ¿Tú cómo ves? ¿Cuánto valía esa comida? ¿Qué le dio? ¿Solamente fue lentejitas? ¿Qué es eso de comida corrida? Bueno, aquí fuimos a pasear, no sé, por el mercado hace algún tiempo y nos encontramos en la cocina de Lorenita en un mercadito y dice comida corrida de a 35 pesos. Fíjate, ¿en qué consiste? Rico caldo de pollo, sabroso caldo, o la opción 2, rico caldo de res. Claro, aquí ya no nos gustó porque tenían longaniza con salsa verde. También agua, arroz y frijolitos. La otra opción de aquí de esta comida era comida corrida con pechuga empanizada, 40 pesitos. Filete de pescado con ensalada, 45 pesos. Y pues, buen provecho, ¿no? Entonces, la comida que codició, vamos a plantearlo así, Esaú a Jacob, ¿fue equivalente a una comida corrida? Yo creo que fue menos que una comida corrida. Pues nada más le dieron el... En todo caso, podría considerarse que nada más es como la entrada a lo que le dio Jacob a Esaú, ¿no? Lentejitas, es decir, unas lentejas lo podremos comparar con el arrocito o frijolitos, ¿qué te parece? Pues así, el caso es que así lo menospreció Jacob, la primogenitura, menos que una comida corrida. Entonces aquí nos encontramos con este dato importante que es Kadash. Y Kadash entra en este término importante que vamos a tratar porque se refiere a consagrar. ¿Sí? Es un trigramatón, efectivamente, consagrar, preparar, dedicar, ser santificado o ser santo. Es Kadash. Entonces, miramos Éxodo 13:2 y nos dice aquí, en términos religiosos, hablando de Éxodo 13:2, el primogénito pertenecía a Dios en memoria de lo que el Señor había hecho cuando mató a los primogénitos de Egipto y dejó vivir a los de los israelitas, y habló Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Y aquí es donde se está usando el término Kadash. Muy bien. Dice aquí, todos los que nacen son primogénitos. Pues de acuerdo con el diccionario, sí, ¿no? Porque dice, y de acuerdo con lo que dice el texto, 34:19, todo lo que abre matriz mío es, y de tu ganado todo primarizo de vaca o de oveja que fuere macho. Aquí quisimos tocar la Septuaginta. Lo más fácil para nosotros es en inglés la Septuaginta, y su respectiva traducción es la siguiente: los machos son míos, todo lo que abre el vientre, cada primogénito de bueyes y cada primogénito de ovejas. Así lo menciona el texto. Por eso la pregunta, ¿todos los que nacen primero son primogénitos? Vamos a ver el desenlace de este tema. Y dice aquí, esto era aplicable también a los animales.
Por tanto, se debían ofrecer a Dios de alguna manera. Para no hacerlo, era necesario redimirlo mediante una ofrenda. Sí. Entonces, es que yo no le quiero entrar a dar a matar este animalito. Tenías que hacer una ofrenda. Y dice, tanto los primogénitos humanos como de los animales de carga podían ser redimidos. Todo primerizo nacido es mío. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y por supuesto redimirás todo primogénito de tus hijos, de acuerdo con Éxodo 34, 19 y 20. Entonces tiene que venir una especie de rescate, efectivamente, como este salvavidas, que un rescate es padá, como lo vemos aquí, y significa rescatar, generalmente liberar, preservar, liberar, redimir, rescatar, rescate, salvar. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, ¿rescatar qué? Pues tenemos aquí que en Éxodo 34:20, en esta versión Biblia al día, deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero. Pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello, así lo dice el texto. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces, una ternura de animalito como esto, no, es que no lo quiero, me va a servir, es un animal útil, es una herramienta de trabajo, correcto, cámbiamelo, pero por un corderito. No, es que me gusta más el corderito, bueno, era tu decisión, ¿sí? Entonces dice, los pueblos idólatras, en el caso de que dice ahí que sí se debe de rescatar al ser humano, en los pueblos antiguos sí sacrificaban a sus propios hijos. Y eso pues lo aborrece el Señor, ya que dice Deuteronomio 12:31 que hay un motivo por el cual al pueblo de Israel le dan las tierras que ya le pertenecían a otras personas. Pero esas personas hacían las cosas desagradables al Eterno. Dice Deuteronomio 12:31, no harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses, ¿sí? Y claro está que también más adelante, también hubo del pueblo de Israel quien lo hizo así. Véase el segundo libro de los Reyes 3:26 y 27, y híjole, está difícil, ¿no? Porque estás haciendo que el Eterno te aborrezca. Dice, ¿cómo se rescataban al primogénito humano? De acuerdo con esto vamos a ver números 18, 16, porque hasta ahorita hemos dicho que vas a rescatar al primogénito de tus hijos, y dice números 18, 16, y de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por precio de 5 ciclos al ciclo del santuario, que es del 20 óbolos. Era lo que se estaba pidiendo para el rescate del ser humano. Muy bien, entonces, de acuerdo con esto, un comentarista que es Alfonso Lodward dice que la jera originalmente es una palabra que está asociada con una semilla de algarroba, pues se usaba en forma de moneda, es decir, había como una especie de trueque. Yo te doy semillas de algarroba por otras cosas, tal vez una cantidad X de grano, como en muchos pueblos se ha hecho, ¿no? Y pues esto, la palabra jera, de acuerdo con Alfonso Lodward, dice, equivalía a un peso aproximado de 57 gramos. Suponiendo que el ciclo del santuario era como de media onza, aunque sea lo más aproximado, la suma pagadera por cada uno era como de 2 chelines, de acuerdo con lo que dice estos autores JFB, son 3, ahí están sus 3 primeras letras de sus nombres, y dicen, eran 2 chelines con 4 peniques. Un chelín es la 20ª parte de una libra esterlina, es decir, estamos hablando aquí de moneda inglesa, ¿correcto? Vamos a ver otras versiones de acuerdo con números 3:47, y vamos a poner todas de una vez.
todas estas versiones, la BLPH, la PDT y la Valera actualizada 2015. Vamos a concentrarnos y dice, tomará 5 ciclos por cabeza. Mientras que aquí dice, tomará 5 ciclos por cabeza, que es igual. Pero aquí dice, entonces para rescatarlos pide 5 monedas de plata por cada uno de ellos. O sea, aquí ya está más actualizado. Y mientras aquí tomarás 55 gramos de plata por cada uno. Estas dos últimas versiones nos dan una idea mejor de lo que se tenía que pagar. Y aprovechando también este mismo texto en la última parte, dice el ciclo tiene 20 geras. Acuérdate que fue la semilla que vimos en la lámina anterior. Y aquí dice del santuario que es 20 geras, que es igual, ¿no? Pero allá es geras y aquí geras. Aquí en esta otra dice peso oficial que establece que cada moneda de plata debe de pesar 11 gramos. Igual lo dice aquí. Monedas de 11 gramos. Muy bien. Biblia al día dice, el rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. Un mes de edad en adelante. El precio del rescate será de 5 monedas de plata según la moneda oficial de santuario que pesa 11 gramos. Y en estas otras dos versiones nos menciona efectivamente en esta Biblia BIN ya cómo van actualizando tanto el dato que incluso aquí dicen, usan el nombre de la moneda en Israel que es el shekel, equivalente a 5 shekels. Y aquí dice cada moneda de plata debe de pesar 11 gramos. Entonces, es interesante revisar las demás versiones. Por consiguiente, veremos cómo va evolucionando este tema, haciendo un comparativo para que nos demos una mejor idea, ¿sí? Por decirlo así. Tenemos aquí en México que hace tiempo salió un peso cachetón, le llamaron. Es Morelos, pero como que lo pusieron un poco gordito. Y resulta que este peso cachetón, que es de plata, ya los que son coleccionistas de monedas de la numismática, ellos saben que pesa 12 gramos. Es de plata, Tiene un diámetro de 32 monedas. Claro que allá nos está hablando de 11 gramos. Entonces, más o menos correspondía con este peso cachetón, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una tablita de conversión de monedas. Y nos encontramos aquí que el shekel de manera actualizada corresponde a lo que serían 6.20 pesos. Aquí otra vez vamos a tomar este dato. Un shekel es igual a 620.41 dice aquí. Pero esa es la conversión. Yo pensaría que es la de arriba, ¿no? La de 6.20. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí otras conversiones para hacer este ejercicio. Y tenemos que un euro son 24.28 pesos mexicanos. ¿Sí? El dólar al peso mexicano aquí corresponde a 20.05. ¿Sí? Y la libra esterlina, porque también estamos hablando de moneda inglesa, de acuerdo con los chelines y todo eso, tenemos que son 27.88. Aquí lo vemos. Muy bien. Vamos a darnos una idea de cuánto tenían que pagar. Cuánto tenían que pagar por esos primogénitos. De acuerdo con los datos que hemos sacado. Porque acuérdate que está diciendo que la moneda debe ser de 11 gramos. Y dice, si al cambio libra peso es 27.88, la vigésima parte será, hablando porque vamos a llegar al valor de los chelines, 27.88 entre 20, que es la vigésima parte, y nos da 1.39. 2 chelines, es decir, 1.39 porque el chelín es 1.39,
y 2 chelines, es lo que mencionó allá en aquella parte los autores JFB, que se pagaban 2 chelines, y eso sería en todo caso un valor de 2.78 pesos. 2.78 más 0.50, por lo que mencionaron esos autores, pues correspondería a casi 3 pesitos, ¿sí? Pero realmente con esto pues no alcanza para pagar la media onza de plata, ¿no? No alcanza. Entonces, esta cuenta no nos gustó, por eso la estamos tachando. Y vamos a hacer este procedimiento para sacar el valor por primogénito. Entonces tenemos aquí que la divisa, pero directamente ya directo a lo que es la plata, equivale aquí en dólares, unidades de dólar, en 25.92. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí qué vamos a considerar. Y tenemos la onza Troy, es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para medir el peso y por ende el valor de los metales preciosos. Cuando dice para medir el peso es el peso de unidad de peso, no el peso de moneda, ¿sí? Entonces, una onza Troy equivale a 31.1034768 gramos, es decir, se quedó en 31 prácticamente, ¿no? Y dice aquí, si hacemos la división de un kilo entre esa unidad, pues dice que hay 32. ¿Cuánto viene siendo? 1.507.466 unidades de onza Troy en un kilogramo, ¿sí? Aquí lo vemos más clarito con esa balancita. Y hay 32 onza Troy en un kilogramo y una fracción pequeña. Entonces vamos a ver aquí, precio de plata en México. Más fácil para ya no manejarlo por la cotización a dólares. Y tenemos aquí que este dato importante. Una onza plata equivale a 524.30 pesos. A dólares serían 25.86 que ya teníamos. Pero vamos a quedarnos con este de pesos para tener una mejor idea. Cambio de precio de plata. Entonces 524.30, que es el dato que estamos remarcando ahí en este recuadrito, vale una onza Troy, ¿sí? De 32.1 gramos plata. Ahora vamos a ver, este dato lo vamos a reflejar aquí. Entonces pago por primogénito sería en todo caso 5 monedas de 11 gramos, que es lo que mencionamos allá anteriormente. Son los 55 gramos que mencionó Alfonso Lodwar. Y tenemos aquí, si la onza es de 32.10 gramos, cerrándolo. Luego entonces 32 por 32.10 por 1.71 nos dan los 55.05 gramos. ¿Estás de acuerdo? Más o menos parecido a lo que tenemos aquí, a lo que tenemos acá. Nos vamos con esta conversión de 32.10 por 1.715 en la siguiente lámina para entender un poquito más este valor que estamos queriendo sacar. Entonces cada onza vale 524.30, acuérdate. Y tenemos aquí esta conversión para que nos den los 55.05 gramos. Y esto valdría en todo caso 524.30 por 1.71 para sacar el valor. Y esto correspondería a 899.17 pesos. 899.17 por cada primogénito. Sería en todo caso lo que se pagaba por cada primogénito. Si tú entrabas al censo, es que yo soy primogénito, pues éntrale con esto, manito. Te vamos a censar y requerimos que tú pagues eso. Y si no, pues atente a las consecuencias. Entonces, esta es la verdadera cuenta, la efectiva, porque la otra de 3 pesos, pues no alcanzaba para comprar la plata, acuérdate. Por eso tuvimos que tomar este otro método. Entonces vamos a ver aquí claramente lo que nos menciona este dato. Al primer hijo también se le
llamaba el que abre matriz, dando a entender que se trataba del primer fruto o resultado de la gestión creadora de un hombre y una mujer. Según Deuteronomio 21, 15 al 17, el padre estaba obligado a reconocer a su hijo primogénito como su principal heredero, dándole una doble porción de su primogenitura. Si había dos hijos, al primogénito le tocaba recibir 2/3 partes de la herencia. Si había 3 hijos, le correspondería la mitad de la herencia. Es decir, siempre había una proporción mayor como derecho principal al primogénito. El pago de las personas también ocurría en los censos, pero se incluía a todos los varones arriba de 20 años. ¿Sí? Aquí ya vamos a cerrar la idea del tema que tenemos de los censos, porque si bien es cierto, en ese entonces se pagaba así el corderito por cada primogénito, aquí vamos a ver que en los censos, que es lo que que es el dato que traemos de del GERA, del dato que sacamos en valor de plata, era para rescatar a los varones cuando estos eran censados. Y dice Biblia al día: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor el rescate por su vida, que es el tema central de este tema, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Éxodo 30:12. Luego entonces tenemos que hubo un primer censo, 30:26 de Éxodo, y si lo leemos es un censo que ordenó el Señor. Y ahí hubo 603.550 hombres mayores de 20 años. Si a esto multiplicamos la pagadera por persona de ellos, por su rescate, tenían que pagar 899.17 por cada persona, lo cual arrojó una suma total en pesos de esta sumota grandotota, mira, nada menos y nada más que 542.696.769.47. Es una suma enorme. Y estos censos, al ordenarlos el Señor, tenían que pagar esa cantidad. ¿Sí? Segundo censo que se registra en la Biblia. El siguiente fue realizado en Sitín, en Moab, antes de entrar a la tierra prometida, dando por resultado 601.730 adultos varones y 23.000 levitas, de acuerdo con esta cita de Números 26:2, 51 y 62. Entonces hubo esta suma de 601.730, que lo multiplicamos por la suma pagadera que sacamos en valor plata, y obtuvieron nada menos y nada más que 541.057.564 con 10 centavitos, ¿no? Está interesante lo que se pagaba, ¿no? Era una sumas enormes. Pues bien, vamos a ver algo más. Hubo un tercer censo, por cierto, ¿sí sabías? Pero ese es un censo detalloso, con características diferentes a las anteriores. Dice: el tercer censo es el realizado por David. Contó 800.000 en Israel y 500.000 en Judá, de acuerdo con 2 de Samuel 24:9. Este censo no lo ordenó el Señor. Esto es muy claro, ¿eh? Entonces, 800.000 en Israel y 500.000 de Judá. Esto da un total de 1.300 personas mayores de 20 años, y los censos debían hacerse cuando el Señor lo mandaba. Por ello, el pago del rescate va de la mano con la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué tenían que pagar? Porque hay una promesa. ¿En qué consiste? De que su simiente de Abraham no sería contada. Véase Génesis 17:5 y 22:17. Aquí es la razón importante por la cual todo tiene una razón. ¿Sí? Y el Señor hizo un pacto con Abraham de que su simiente nunca sería contada, porque le dice: si las estrellas no se pueden contar y ni la arena del mar se puede contar, entonces tu simiente tampoco tendrá que ser contada. Entonces,
es interesante esto porque cuando el Señor manda censo, Él no se podía contradecir. Entonces me vas a pagar el rescate. Y se pagaba ese rescate. Cuando hace esto David es lo que le molesta al Señor. Se molesta contra David. Efectivamente. ¿Qué destino tenían los recursos de cada censo? Pues era el tesoro del templo. Éxodo 38:21 dice, estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo, del testimonio, aquí nos quedó repetido, lo que fue contado por orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote para el ministerio de los levitas. ¿Sí? Uso del término primogénito como sinónimo de principal. Aquí es algo interesante porque, si bien es cierto, a grosso modo ya vimos qué consecuencias tenían esos primogénitos, lo que tenían que pagar y todo lo demás, y que no era simplemente cuéntamelos porque alguien se decida, no. Esos censos debía de ordenarlos el Eterno. Y Génesis 49:3 dice Rubén, principal en dignidad, principal en poder. Pero aquí vemos algo interesante porque a pesar de que él era el primogénito, dice el 4, corriente como las aguas, no seas o no serás mi principal. Porque acuérdate que él tuvo un problema fuerte que molestó enormemente a su papá. Y dice, es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura le pertenecían a José, de acuerdo con lo que nos dice primero de las Crónicas 5:2, y lo leemos en la versión de las Américas. Entonces, él no fue el principal, si te das cuenta. Rubén fue el que nació primero, pero no se le consideró el que debía de ganarse el derecho de primogénito. ¿Sí? Y así lo dice el texto. Pues bien, David, vamos a entrar con David. Acuérdate que David fue el último de los hijos de Elí, ¿sí? Y dice aquí, hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad, de acuerdo con Salmo 89:20. Pero seguimos leyendo aquí este salmo y dice aquí una notita. David era el menor de sus hermanos, véase 1 de Samuel 16:11. Y este otro pasaje de 27 del Salmo 89 dice, yo también le pondré por primogénito. Es decir, de manera fisiológica, alguien puede ser el primogénito, pero el que anda bien delante del Eterno, ese es el que se gana un derecho primordial delante del Eterno, como si él fuera el primogénito. De ahí que tú, él o yo o todos incluso somos convocados a ser primogénitos. Dice Hebreos 13:22, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por consiguiente, dice Hebreos 12:23, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Por consiguiente, lo más importante será en todo caso que tú seas parte de ¿qué? Del censo final. Sí sabías, ¿no? Va a haber un censo final. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas y palmas en sus manos. Entonces, muy importantemente es que conozcas estos datos de que habrá un censo al final de los tiempos. Y ese censo, en ese censo participarán todas las naciones, tribus, pueblos y de todas las gentes que hay sobre la tierra, que se hayan ganado el derecho a ser llamados primogénitos porque hayan gracia delante del Eterno. Imagínate estar en esta multitud, la multitud final. ¿No te gustaría? Anímate, acércate al Señor.